Bueno, como estábamos diciendo cuando se nos cortó, que la lisozima no actúa sobre las paredes de las bacterias gram negativas. Es una hidrolasa. Y tiene una estructura que es como la del dibujito. Fíjense que es una cadena bastante larga, son 129 aminoácidos, y tiene 4 puentes disulfuro que le permiten esa estructura que queda fija. Bien. Esa lisozima es importante en los medios biológicos. Y, por supuesto, se utiliza en la industria. Bien. Eso sería para completar la parte de enzimas que actúan en los procesos, ya sea de las sustancias que son sensibles, en el caso de la lisozima, de los microorganismos que son sensibles, y por otro lado, las otras enzimas que son las que tienen que ver con la oxidación de los xenobióticos para luego la transformación por conjugación. No sé si tienen preguntas al respecto. Entonces vamos a pasar a ver todas las reacciones que corresponden a estos procesos. Las reacciones de justamente de la fase 1 y de la fase 2. Bien. Entonces, las que son enzimas dependientes del citocromo P450, dijimos hidroxilación de compuestos aromáticos y alifáticos, formación de epóxidos en los dobles enlaces, hidroxilación en el caso del nitrógeno, en el caso de que sean aminas aromáticas, desalquilación cuando el grupo alquilo está sobre oxígeno, nitrógeno o azufre, desulfuración en el caso de, fíjense que son insecticidas, que bueno, desde ya que actualmente están prohibidos, pero bueno, eso no invalida que se sepa que ahí puede funcionar este tipo de enzimas, el paratión y malatión. Y reacciones de oxidación en ausencia de oxígeno. Vamos a ver las hidroxilaciones alifáticas
son las cadenas normales y ahí formamos entonces los alcoholes aromática y se forman fenoles. N-hidroxilación, entonces lo que se forman son hidroxilaminas. Epoxidación es la formación de ese ciclo por apertura del doble enlace con introducción del oxígeno. Esos entonces son hidroxilaciones. Ahora vamos a ver conjugaciones con ácido glucurónico. Como dije antes, el transportador del ácido glucurónico es el UDP. Es un nucleótido difosfato que se une igual que en el caso de la glucosa para la síntesis del glucógeno. Y se forma naturalmente el glucuronato y se desprende el dinucleótido. Bien, tanto en el caso de oxidrilos como en el caso de los peróxidos. Ahí tenemos un peróxido. Acá tenemos también, abajo, el caso de los grupos amina, que se forman glucuronatos, y de los tioles. Ahí tenemos la fórmula del ácido glucurónico, unido al UDP. Recuerden lo que es el UDP, ¿sí? UDP es uridina difosfato, o sea, la base nitrogenada es el uracilo, la pentosa es la ribosa y tiene dos grupos fosfato que se unen, en este caso al ácido glucurónico. El ácido glucurónico, recuerden, que es la glucosa que tiene oxidada la posición 6, es decir, el grupo alcohol de la posición 6 de la glucosa. Y acá tenemos abajo, en el caso de la bilirrubina, la conjugación con ácido glucurónico, son uniones de tipo éster. En cambio, en el caso de los fenoles, son uniones de tipo éter. Por ejemplo, una hormona que es el estradiol, una hormona sexual. Y ahí tenemos el ácido glucurónico unido a la molécula del estradiol. Bueno, entonces ahí tenemos las enzimas con el nombre UDP-glucuroniltransferasa y el sustrato es el UDP-glucurónico. La UDP-glucosiltransferasa, UDP-glucosa. En el caso de los derivados del sulfato, lo tenemos a continuación. Entonces, no, creo que nos pasamos. Sí, acá está bien. La sulfotransferasa, que es la 3-fosfoadenosin-5-fosfosulfato. Atención que el sulfato siempre está acompañado por el ácido fosfórico. Por esa razón es fosfosulfato. Fosfoadenosin 5-fosfosulfato. La acetiltransferasa, ahí directamente a partir de la acetilcoenzima A y la metiltransferasa, con la S-adenosilmetionina. ¿Se acuerdan? Que ya la hemos visto, que era uno de los compuestos que permitía el agregado de grupos monocarbonados, en este caso metilo. Adelante.
Bien, ahí tenemos la otra enzima, que es la glutatión transferasa, la N-aciltransferasa, que lo que hace es transferir a aminoácidos. En la conjugación con sulfato, tenemos ahí el anión sulfato con ATP, que ese es el intermediario, se pierde pirofosfato inorgánico y nos queda adenosin fosfosulfato. Ese adenosin fosfosulfato es el APS, con ATP va a dar un derivado que tiene otro fosfato. 3-fosfoadenosin, 5-fosfosulfato. Y el segundo fosfato se une al sulfato para transportarlo. Esa molécula de PAPS actúa sobre los hidroxilos colocándoles el sulfato. Es decir, es una manera de sulfatar. Y lo mismo en el caso de las aminas. Y quedan sulfatadas. Bien, no sé si tienen alguna pregunta respecto a esto. Son todas reacciones químicas que son las que tienen que ver con los procesos de la fase 2 de la biotransformación, o sea, la conjugación. Y bueno, la última es la conjugación con glutatión. Puede ser, bueno, ahí está la fórmula del tripéptido, no se olviden, que en el aminoácido del medio es donde está ubicado el grupo sulfidrilo, que es el grupo que actúa fundamentalmente, es decir, que permite oxidación y reducción. Bueno, actúa sobre epóxidos, sobre haloalcanos, nitroalcanos y alquenos, y también con nitro o halo aromáticos. Halo, por supuesto, tiene que ver con halógeno. Bueno, no creo que quede mucho o nada. Sí, claro. Bueno, ahí tienen una ecuación donde está actuando justamente el glutatión con su grupo sulfidrilo, se une a través del sulfidrilo al xenobiótico. Y acá tenemos la inhibición de la biotransformación, o sea, dijimos antes, arriba, que podía haber inhibiciones de la biotransformación, porque había inhibidores de las enzimas. Esos inhibidores pueden ser, miremos abajo, pueden ser inhibición competitiva o no competitiva, que lo que hace es conferir menor actividad a la enzima y también en algunos casos formación de complejos inactivos. Por supuesto, si hay menor actividad de la enzima, hay menor tasa de metabolización. Y por otro lado, lo que puede haber es una inhibición de la síntesis de enzimas. Y eso lo mencionamos también hace un rato. Esto no es nada más que un compendio de todo lo que hemos dicho, puesto como ecuaciones en algunos casos. La inhibición de la síntesis nos lleva a una menor cantidad de enzima, es decir, se reduce el nivel enzimático, pero por otro lado, no hay solamente inhibición de la síntesis, sino que puede haber destrucción de enzimas.
por degradación oxidativa o lo que sea. Así que esas son inhibiciones en la biotransformación. Por supuesto, la biotransformación es lo que tenemos en el medio, o sea, el metabolismo, y va a haber menor tasa metabólica. Bien, y con eso completamos el tema de xenobióticos. De todas formas, es nada más que para introducirles el tema en tanto y en cuanto ustedes van a tener toxicología, y calculo que en toxicología seguramente van a volver a tocar el tema. No sé en qué proporción, porque no tengo conocimiento de los distintos programas de toxicología, dependiendo de cuál sea la carrera. Pero de todas maneras, sobre todo en farmacia, seguro que van a tenerlo bastante ampliado, revisado y corregido. Así que, no sé, si tienen alguna pregunta, adelante. Nosotros nos vamos a conformar con esto, porque no entra más en nuestro programa. Pero recuerden que muchas de estas cosas las hemos ido viendo a lo largo del metabolismo. O sea, fueron apareciendo y las hemos repasado en este caso en forma resumida. Bien, cuéntenme si entendieron, si están más o menos en el tema, como para que quede como tema ya visto y completo. Nos queda una sola cosa más, que es el metabolismo del etanol. Y creo que nos da el tiempo justo para verlo, porque es cortito. El etanol es una... Gastón, lo teníamos en la clase pasada, el apunte. Gracias. Ahí tenemos el alcohol. Normalmente, bueno, estos son todos datos de porcentajes, etcétera. Es metabolizado por el hígado y de hecho es muy nocivo para el hígado. Desde ya que cuando la acción es muy prolongada y constante, eso lleva a la cirrosis hepática, es decir, es la degeneración del tejido hepático y por supuesto a la muerte. Pero eso no tiene por qué ser exclusivo de la acción del alcohol, porque hay cirrosis hepáticas que provienen, por ejemplo, de una hepatitis que no se curó y que continuó activa y degradó totalmente el tejido hepático. Así que es
es muy importante determinar cómo es la transformación de este etanol para su eliminación. Hay una enzima que es una alcohol deshidrogenasa y, por supuesto, la alcohol deshidrogenasa va a pasar el alcohol a aldehído. Y después tenemos, a continuación, la acción del aldehído deshidrogenasa. Y todo el sistema enzimático está en el retículo endoplásmico. Bueno, está la explicación de lo que es la alcohol deshidrogenasa. Es una enzima que contiene zinc, y está normalmente en el citosol. Y fíjense que aquí actúa la lanzadera del aspartato malato, que la hemos visto en el transporte de los electrones de las coenzimas al interior de la mitocondria. Bien, entonces, primero actúa el alcohol deshidrogenasa y tenemos un NAD. Y luego actúa la aldehído deshidrogenasa. Y también tenemos un NAD. Y lo que se forma es ácido acético. Ese ácido acético, a partir del acetaldehído, es metabolizado tranquilamente a través de ¿qué? De lo único que sabemos que utiliza ácido acético, que es el ciclo de Krebs. O sea, se le coloca al acético una coenzima A y desde ya que se transforma en acetilcoenzima A, y la acetilcoenzima A se metaboliza a través del ciclo de Krebs. Bien. Adelante. Bueno. Hay una segunda ruta metabólica para la oxidación del etanol. Y eso es cuando hay un exceso. Entonces aparece otro sistema que tiene una enzima con hemo, que es una enzima del grupo del citocromo P450. Y entonces ahí tenemos también la acción de la coenzima NAT-fosfato reducida, que es la que aporta los factores de reducción. Ahí actúa el oxígeno, que por supuesto se transforma en agua, y ahí tenemos que el alcohol entonces va a dar aldehído. No es la misma reacción que en el caso anterior, es otro sistema, y ese aldehído con la acetaldehído deshidrogenasa, sí, esa sí es la misma que antes, va a dar ácido acético. Y en el mismo sistema donde se produce todo esto, tenemos la conversión a través de una tioquinasa del acetato en acetilcoenzima A. Y también puede utilizar el ácido propiónico con la coenzima A para dar propionilcoenzima A. Y si recordamos, la propionilcoenzima A, ¿de dónde venía? En la degradación de los ácidos grasos con número impar de carbonos. Entonces, esa propionilcoenzima A después era utilizada para transformarla en succinilcoenzima A y introducirla en el ciclo de Krebs por la mitad del camino.
No sé si lo recuerdan. Bien, acá está la reacción de introducción del compuesto, de la unión del compuesto con la coenzima a través de una tioquinasa. Adelante. Bueno, ahí tenemos acetato, coenzima A, tioquinasa de acetilcoenzima A. Para eso se necesita naturalmente el aporte de 2 uniones de alta energía, 2 uniones de alta energía, porque ahí tenemos que el ATP queda en AMP. Entonces ahí tenemos la ecuación completa para que el acetato pueda ingresar al ciclo de Krebs. Y lo mismo pasa con el propionato. Solo que la propionatocoenzima A tiene que pasar intermediariamente por una carboxilación para que se forme el succinato. Y entonces sí, la succinilcoenzima A puede pasar a la segunda parte del ciclo de Krebs. Con eso recuerden que son 2 los caminos metabólicos. Uno es el primero que vimos y otro es el que tiene que ver con la acción específica de las enzimas del citocromo P450. Bien, con eso concluimos nuestro programa. Hasta acá llegó nuestra química biológica. Está todo dado, de manera que estas últimas partes van a ser tomadas en el complemento para la promoción. Y el tercer parcial ya les dije hasta dónde llegaba, si no me equivoco. ¿Se lo dijimos, Gastón, la clase pasada? Creo que sí. No, me parece que esta clase les ibas a decir qué temas entraban. Si mal no recuerdo, era así. Ajá, bueno. Entonces, lo último que habíamos visto era teníamos que entrar. Ah, sí, se lo dijimos. Metabolismo del Bueno, nitrógeno, los ácidos bárbaro. nucleicos, biosíntesis de proteínas, ¿no? Y lo que queda son hormonas, todo el proceso de la acción hormonal y, bueno, detoxificación, por supuesto, que es lo del día de hoy. Regulación del metabolismo e integración también. ¿Quedó claro? O sea que todos lo tienen anotado. ¿Alguna pregunta, chicos? Es nuestra última clase, ¿eh? Les recuerdo. La próxima clase es clase de consulta. Y en una semana es el parcial. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta respecto a eso? Bueno, están todos de acuerdo, lo cual es una maravilla. Bueno, somos tan poquitos que realmente somos muy poquitos. Bien. Gastón, ¿tenés algo que decirles? No, básicamente recordarles que, bueno, si no han entregado todavía el trabajo práctico, que tenía fecha de entrega para hoy. Ah, bien. Solo eso. Perfecto. Muy bien. Bueno. Entonces el sábado es clase de consulta, ¿de acuerdo?